primicias y las colocaron sobre la mesa. Hoy tuvimos que retirarlas porque algunas eran fruta, ¿verdad? Y pues ya estaba madura, ya era necesario retirarla, ¿verdad? Y así que tuvimos que retirarla, y hoy y toda la semana, hasta el domingo, terminaremos con nuestro tiempo. Es la semana de primicias, ¿verdad? Así que continuando con el tema, vamos a buscar la carta a los Corintios. Amén. Vamos a buscar ahí primera carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. El apóstol Pablo hablando en la primera carta a los Corintios. Amén. Hablándoles acerca de algo hermoso que yo quiero que usted se dé cuenta, porque si la otra vez veíamos, ¿verdad? Como el domingo veíamos cómo Abraham no le negó a Dios entregar a su hijo Isaac, ¿verdad? No se lo retuvo, no se lo negó. Pero Dios no permitió que Abraham matara a su hijo y lo sacrificara y lo entregara como sacrificio a Dios, porque Dios estaba esperando la respuesta de Abraham y luego él hacerlo realmente, porque él fue el que lo hizo, ¿verdad? Dios sí entregó a su hijo, sí fue sacrificado en la cruz de Calvario. Su hijo dijo, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Así que sabemos que Dios es el primero en cumplir su palabra. Si hay alguien que cumple la palabra de Dios, el primero es Dios. Amén. Porque lo que Él dice, Él lo cumple. Lo que Él habla, Él lo respalda con hechos. Amén. Él no es un Dios mentiroso. Él no miente. Él es veraz. Él es verdadero. Y ayer en la noche decíamos la palabra del Señor en Juan 14, 13 y 14, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque en esto es glorificado el Padre, ¿verdad? Y todo lo que me pidas en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Y si Él lo dice, Él lo hará. Y nosotros solamente tenemos que descansar en que Él hará lo que Él dijo. Amén. Y eso se llama fe. Esperar que Él haga lo que Él dijo. Lo que Él habló, Él lo va a cumplir a su tiempo, a su forma, a la medida que Él ya haya preparado. Y eso se llama fe. Y Dios está buscando fe en Cerritos. Dios está buscando fe en Villa Juárez. No está buscando una religión. No está buscando una denominación, que hay muchas. Dios está buscando fe. Amén. Y esa fe se manifiesta cuando nosotros esperamos que Él cumpla lo que Él ha hablado. Amén. Y quiero decirte, cuando alguien da, quiero decirte, Dios da más. Amén. Tú puedes decir, Señor, es que ¿cómo es que me pides a mí primicias? Bueno, Dios ya te dio todo el año pasado y este año, ¿verdad? ¿Qué vale más, todo el año o tus primicias? Pues las primicias solamente son un segmento, y lo que vale más es todo lo demás, todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Dios nos ha dado vida eterna. Por eso, hermano, cuando nosotros valoramos más a Dios, entonces podemos dar conforme a su voluntad. Y ese es el propósito de la enseñanza que estamos recibiendo. Dar conforme a su voluntad, dar conforme a su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos su palabra y amamos su palabra, entonces su palabra está en nuestro corazón y nosotros la cumplimos con gusto, con alegría, con gozo. Amén. Pero si no conocemos la palabra, no podemos obedecer correctamente. Y hay otro estadio, ¿verdad? Que si conocemos la palabra y la queremos cumplir forzados, sin ganas, entonces eso se convierte en una carga, ¿verdad? Y Dios no quiere que tu corazón esté cargado. Dios quiere que tu corazón sea un corazón voluntario. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a ir a la carta a los Corintios. Vamos a buscar en el capítulo 15, le dije, ¿verdad? Y vamos a buscar el versículo número 20. Dice ahora así la palabra del Señor, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Otra vez lo voy a leer.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Oremos a Dios por esta palabra. Amén. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús, que tú traigas bendición a nuestra vida. Que tú nos hagas entender y comprender tu propósito, tu plan, Señor. Déjanos ver la visión que tú tienes, Dios. Enséñanos, Señor, a poder completar, Señor, la obra que tú comenzaste con nosotros, Señor bendito, en tu preciosa voluntad. Hacer nuestra parte y sabemos que tú harás la tuya, que tú ya la has hecho, Señor. Y en esta hora, Padre, te damos todo honor y toda gloria y toda alabanza en el nombre poderoso del Rey Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bien, qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios está haciendo la obra y que el Señor está bendiciéndonos. Amén. Gloria a Jesús. Dice ahí la palabra del Señor que Cristo al resucitar, Él es las primicias. Amén. Él es las primicias. Y cuando habla de primicias, y estamos hablando de primicias, amado, estamos hablando de lo primero, ¿verdad? Lo primero, porque lo primero de una cosecha anuncia cómo va a estar la cosecha, ¿verdad? La cosecha no se da a veces en un mismo momento. Hay un proceso, ¿verdad? Y lo primero que empieza a florecer, lo primero que empieza a romper, lo primero que empieza a salir, el primer fruto es señal de lo que viene más adelante, ¿verdad? Por eso cuando tú y yo traemos nuestras primicias al Señor, le estamos diciendo, Señor, mira, qué bueno ha sido, y hoy de esto yo muestro las primicias y sé que tú me vas a cubrir todo este año con bendición abundante. Amén. Ya lo estábamos oyendo aquí en los testimonios y es una verdad. Dice la hermana Linda, trabajo sí, pero a veces me pagan muy poquito, pero aunque me paguen poquito, Dios siempre provee. Y sabes que es una manera hermosa, porque yo doy testimonio, ¿verdad? Que ellos han sido fieles en sus diezmos. Cada domingo ahí está su sobrecito. Aunque a veces gana poquito, no le importa. Yo les he dicho a todos, más que la cantidad que va a poner usted ahí, es la disposición de su corazón para reconocer a Dios. A veces habrá alguien que diga, es que vale más el sobre de lo que voy a poner. No le hace. No importa, es una representación de obediencia, ¿verdad? Decía la hermana Hilda, Dios me bendijo, amén, de una manera que no lo esperaba. El día que fue de Navidad, o no, el miércoles antepasado, que íbamos a la plaza y daba testimonio el hermano Ángel, que no traían nada de dinero y después hasta traían bastante, ¿verdad? Para toda la semana. Dios provee, Dios provee, Dios provee. Amén. Yo pensé que iba a gastar un billetototote en la camioneta y Dios proveyó. Y aparte tenía que hacer un pago mañana y yo no sabía cómo iba a hacer y lo que me ahorré de la camioneta, eso voy a dar. Entonces Dios acomoda todo de una manera especial. Dios no se olvida de ti, no se olvida de tu necesidad, de tu compromiso. Pero tenemos que aprender a creer. Y una manera de creer, amado, es poner atención en todo lo que la palabra del Señor nos dice. No ser duro de corazón, ¿verdad? Porque a veces en cuanto a lo que nos conviene, sí queremos más, que sea lo mejor, que sea amplio, que sea generoso. Y en cuanto a dar, queremos, oye, lo menos posible, ¿verdad? Lo más pequeño, lo que no usamos, lo que no sirve, lo que ya no nos es útil. Y eso no debe ser así. El tiempo que usamos para Dios tiene que ser también un tiempo hermoso, un tiempo generoso, un tiempo amplio. No decir, ya, vamos a ahorrar el tiempo, ya, córtale, vámonos, ya. No, eso es anti Dios, ¿verdad? Eso no debe de ser. No, nuestra vida toda debe de estar dando vueltas alrededor de Cristo Jesús y llamamos esa vida cristocéntrica. Girar alrededor
de Jesucristo, que todo esté en pos de Jesús, que Jesucristo sea el centro de todo lo que hacemos, amén. Y eso es lo importante y es lo que yo quiero proyectarte en esta tarde, amén. Yo sé que tienes muchas dificultades, que tienes muchas cosas que hacer, muchos pendientes, muchas cargas, muchas necesidades, pero mientras que no pongamos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, esas necesidades nos van a devorar. Vamos a tener falta de paz, pero cuando tú tienes a Cristo en el centro de tu vida, entonces tú tienes paz, y en esa paz tú confías, y esa confianza se llama fe, y la fe es la pista de aterrizaje de las bendiciones de Dios para tu vida, amén. Si tú solamente confías, Dios hará. Imagínate el corazón de Abraham cuando ya había acomodado la leña. Primero acomodó las piedras, luego acomodó la leña y luego acomodó a su hijo y luego lo amarró y luego hizo una oración, ¿verdad? Levantando su mano con el cuchillo, estando él ahí delante de su hijo. Imagínate el corazón de Abraham, ¿cómo estaba? ¿Estaría preocupado? Sí. ¿Estaría apurado? Sí. Pero él tenía confianza. Él podía decir, yo confío en que Dios va a hacer algo. Y si tú te das cuenta, cuando Abraham iba con sus siervos y con su hijo Isaac, antes de llegar al monte donde el Señor le dijo, se detuvo, porque el Señor le dijo, ahí en ese monte, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos montes? El monte Moriah. El monte Moriah es un lugar de muchos cerros, muchos montes. Y uno de los montes de Moriah es el monte Calvario o el Gólgota o la calavera, ¿verdad? Y hay algo maravilloso. Por ahí, no sé si viste un video que subí de un documental que encontré en internet acerca del Arca de la Alianza, ¿verdad? Si no lo viste, llega a tu casa y míralo. Porque Dios hace todas las cosas de manera perfecta. Y cuando el sacerdote, cuando el arca estaba en el tabernáculo, el sacerdote entraba al lugar santísimo con una copa llena de sangre de un sacrificio. ¿Y dónde derramaba la sangre? Sobre el propiciatorio de oro del arca del pacto. Y en ese video tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Algo maravilloso, y no te voy a adelantar más para dejarte ahí la espinita y que llegues y veas el video y sepas que Dios hace cosas perfectas, porque ahí donde murió Jesucristo, ahí donde su sangre fue derramada, ahí hay algo especial, amén. Y yo quiero decirte esto porque cuando llegó Abraham al monte Moriah, todo estaba en el plan de Dios. Dios ya sabía lo que iba a hacer Abraham, pero Él estaba llevando nuestra vista hasta el monte Moriah y estaba llevando nuestra mirada y nuestra atención a unas primicias, porque Isaac era el primero era el único hijo de Abraham en cuanto a la promesa, porque el otro hijo que había tenido era de la esclava. Eso fue pensamiento de Sara. Dijo Sara, yo soy estéril, ¿cómo voy a tener un hijo? Traigan a la criada que duerma con el patrón. Eso era una usanza de aquel tiempo, ya no se hace, ¿verdad? Ya no se hace, ¿verdad? Y cuando daba luz, entonces cargaba al niño en sus manos, la esposa, y lo hacía como si fuera su hijo. Pero en realidad no era hijo realmente de ella, era hijo de la esclava, y tiene un simbolismo tremendo. Si usted lee la palabra del Señor se dará cuenta, ¿verdad? Y es un simbolismo maravilloso porque Dios hace todas las cosas perfectas. Sin embargo, Isaac eran las primicias vivas que Abraham iba a entregar, y él estaba preocupado y él estaba pensando en el dolor de su hijo, pero también estaba pensando en que de alguna manera Dios iba a hacer algo. Por eso cuando se bajó de su asna y puso la leña sobre su hijo y tomó el cuchillo y el fuego, le dijo a sus siervos, espérenos aquí, porque vamos, adoramos y regresamos. Con ese al final. No dijo, vamos, adoramos y yo me regreso. Despídanse de Isaac porque ya no regresa. No. Y fíjate qué maravilloso que Abraham es llamado el padre de la fe. Primero, porque le creyó a Dios cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a decir.
Ni siquiera le dijo, vete al Samandoque, vete a San Luis, vete a la Biznaga. No. El Señor le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te voy a decir. Y Abraham agarró y salió. ¿A dónde? ¿A dónde se le ocurrió? Vamos. Ya el Señor le dijo, dale para acá, dale para allá, dale para allá. Pero él salió sin un destino. Y eso se llama fe. Porque él no salió a un lugar seguro, él no salió dirigido a una posición, a una tierra, a una ciudad. Si Dios le hubiera dicho, sal de Ur y te voy a llevar a Egipto. Ah, bueno, ya sé el camino, ya sé para dónde está. Y voy a ir allá. Pero Abraham creyó contra esperanza y creyó sin saber a dónde iba. Él se levantó y salió. Y luego el Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y Abraham creyó. Y él tenía casi 100 años, estaba casi muerto, dice la palabra del Señor. Y su mujer también estaba viejita y también era estéril, además de todo. Y Abraham creyó y su esposa no. Su esposa medio creyó porque se rió, ¿verdad? Y por eso Isaac se llama Isaac, porque la palabra Isaac quiere decir risa, ¿verdad? Si alguien se llama Isaac, déjeme decirle, su nombre significa risa. Pero Dios hace todas las cosas perfectas. Porque ¿de qué te ríes? De gozo, de alegría. Amén. Y cuando Abraham fue a entregar a su hijo y no lo mató porque Dios proveyó, Dios estaba llevando nuestra vista al monte Moriah y a un suceso que se llevó a cabo mucho más adelante, cuando Cristo Jesús, el unigénito del Padre, se convirtió en las primicias vivas de Dios por el hombre. Dios dio su único hijo, su unigénito, lo entregó en la cruz de Calvario por ti y por mí. Amén. Qué maravilloso es esto. Y ahora, no solamente ahí eran las primicias de Dios para nosotros, sino que cuando Jesús resucite, dice la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, en la primera carta, ahora que Cristo ha resucitado, se convierte en las primicias de los que durmieron. Amén. Amén. Ha sido hecho las primicias. Y eso es lo primero. Dios nos está mostrando, mira, esto es así. Así es el primer fruto. Y así van a ser todos los demás. Tú eres la cosecha que sigue de Jesús. Yo soy la cosecha que sigue de Jesús. Y las primicias fueron resucitar de la tumba, levantarse del sepulcro. Y eso te va a pasar a ti. Porque si le pasó a Jesús, que es las primicias, también te va a pasar a ti. Amén. Que eres la cosecha. Así como Cristo resucitó, así también tú resucitarás. Por eso la otra vez yo le decía esto, cómo Cristo fue regenerado cuando resucitó, al grado que iban las Marías, María Magdalena, María la hermana de Lázaro y María la madre de Jesús, llegaron al sepulcro, al huerto a buscarlo, y una de ellas se lo encontró, ¿verdad? Y no lo reconoció. Y no lo reconoció porque él resucitó regenerado. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, si conocimos a Jesús en la carne, ya no le conocemos así. Dice la palabra del Señor ahí en Isaías, molido fue, despreciado, sin hermosura, para que le deseemos, ¿verdad? Así él fue en su muerte, ¿verdad? Desfigurado, sin hermosura, pero dice, se levantará como raíz de tierra seca. Se va a levantar, ¿verdad? Y su descendencia no tendrá fin. Qué maravilloso. Así como Cristo resucitó, también tú vas a resucitar. Y hay un relato de la Biblia en el que están los apóstoles ahí después de que Cristo murió y están bien tristes porque ya se murió Jesús y no ha resucitado. Bueno, resucitó, pero ellos no lo han visto bien. Entonces, Tomás no está, están los demás. Y ahora solamente son, ¿cuántos eran? 11, eran 12, pero menos uno, 11, menos otro, eran 10 los que estaban ahí. Eran 10 apóstoles que estaban ahí. No estaba Tomás, y el otro que no estaba, ¿quién era? Judas, porque Judas se había ahorcado y la rama se rompió y se cayó y derramó sus entrañas. Eso dice la palabra. Pero
Nomás estaban 10. Y ahí Jesús entró estando cerrada la puerta y cerradas las ventanas. Él atravesó las paredes y se presentó delante de ellos y les dijo: yo soy Jesús, ¿verdad? Y Lázaro no quería creer, dijo: no, yo hasta que lo vea. Y cuando se le apareció a él, dijo: mira, tócame, porque un espanto no tiene hueso, no tiene carne, yo sí. Amén. Dijo: mete aquí tu mano en mi costado acá y mete tu dedo aquí en la herida de mi mano. Pero esas eran las primicias. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Por eso la otra vez yo le decía, probablemente cuando resucitemos no reconozcamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Y sabe por qué también sería muy cruel, verdad? ¿Cuántos tienen parientes que no son cristianos? ¿Usted puede garantizar que van a ser cristianos? Pues no. Probablemente sí queremos que sí, pero no podemos garantizar. Es muy probable que alguna vez alguno de ellos muera sin Cristo. Es probable. ¿Y qué va a pasar si alguno de ellos muere sin Cristo? ¿Va a ir a la presencia de Dios? No. Una vez una hermana mía me dijo: oye, carnalito, tú tienes palancas allá arriba, pide por mí. Le dije: no, sí voy a pedir por ti, pero no tengo palancas para ti. Mi palanca es Cristo y es para mí, y yo te puedo dar una palanca, es Cristo para ti, para que tú busques salvación. Es que dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo todo lo de tu casa, y como tú crees yo soy salva. Dije: no. ¿Sabes en qué manera eres salva? Que tú ves mi testimonio y tú crees, y la salvación viene para ti personal. Pues yo no te puedo compartir mi salvación, Dios me la dio a mí. Amén. Tú tienes que buscar tu salvación. Así que, amados, cuando resucitemos y cuando estemos allá, ¿te imaginas recordar a un pariente muy amado y estar nosotros en la presencia de Dios y saber que ese pariente muy amado está sufriendo por la eternidad en el infierno? No será algo muy agradable, ¿verdad que no? Entonces yo creo que el Señor va a cambiar nuestra mente. Por eso dice la palabra del Señor: los muertos nada saben, dice la palabra del Señor. Los muertos nada saben, no tienen memoria, ni aman ni odian. Nada saben. Su memoria pereció con ellos. Eso dice la palabra ahí en Eclesiastés, ¿verdad? Si alguien busca la cita, me puede decir para poder decirle: los muertos nada saben. Así que cuando alguien se muere, no va a volver a buscarle: oye, tú eres mi hermana, mi amigo, mi pariente, mi mamá, mi abuelito. No, porque los muertos ya nada saben. Su memoria perece juntamente con ellos, ¿verdad? Ni tienen amor, ni tienen odio por alguien en particular. Oye, tú eres mi esposa, o mi esposo, o mi amigo. No, ya no se van a acordar. Su memoria pereció con ellos. Amén. Eclesiastés 9:5, ¿lo puedes leer, por favor? Amén. Su memoria. Sí, su memoria. El siguiente versículo. En el mundo de los vivos ya no tienen parte. Ya no saben. Muchos piensan que haciéndole un caminito de cempasúchitl va a poder llegar a la casa. No. Muchos piensan que poniéndole un altar con su foto, mire, ese era yo, ahí voy. No, su memoria perece. Lo dice la palabra y yo lo creo. Si la palabra del Señor lo dice, yo lo creo. Aunque habrá quien diga: no, yo sigo creyendo que desde el cielo mi pariente está pidiendo por mí. Bueno, eso tú puedes hacerlo porque es tu fe, pero está en contra de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que cuando una persona muere, su memoria perece, se acaba, ya no hay, ni puede amar. A ver, otra versión. Ahí está. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cómo poder agradarle a Dios como Él dice, como Él quiere. Amén. Y estamos hablando de las primicias. Y qué difícil es cuando se habla de nuestros compromisos, cuando se habla de dar. Si nosotros pudiéramos entender qué es un compromiso con Dios y qué significa dar, y no estoy hablando de billetes solamente, estoy hablando de dar como corresponde. Amén. De hacer como Dios dice que hagamos. Eso es parte de la obediencia, ¿verdad? Porque muchos piensan que quemando sahumerios agradan a Dios. Eso piensan, pero no es cierto. No agradan a Dios. ¿Dónde lo dice? La palabra del Señor lo dice. Amén. En ninguna parte dice que echando sahumerios vas a agradar a Dios. Muchos piensan que arrodillándose delante de una imagen de quien sea, de quien quieran, de quien se imaginen que es Dios, van a agradar a Dios. Y la Biblia dice que no le agradan a Dios. Eso dice la Biblia. No podemos ir más allá de la palabra. La palabra del Señor dice que no y es no. Dice, no te harás imagen ni te postrarás delante de ellos, ni les honrarás. Cuando avientan cohetes arriba, están queriendo honrar. ¿Y sabes qué dice Dios? A mí no me vas a honrar así. Me insultas cuando haces eso. Cuando te doblas tu rodilla, me insultas. Porque yo no estoy en un cuadro, yo no estoy en una foto, yo no estoy en una escultura, yo no estoy en una cruz, yo quiero estar en tu corazón. Entonces tenemos que encontrar la forma en que Dios quiere que nosotros debemos de servir a Dios. Y hay cosas que parecen que son buenas hacer para Dios, pero dice Dios no. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, Saúl, ¿verdad? El rey Saúl. Ahí dice la palabra del Señor que el rey Saúl estaba esperando porque iban a hacer un sacrificio para Dios, ¿verdad? Iban a ir a la guerra y antes de la guerra tenía que venir el sacerdote o el profeta a hacer un sacrificio para Dios y darle al Señor esa ofrenda, ¿verdad? Y Saúl se desesperó. Era la hora y el sacerdote, el profeta, en este caso, ¿quién era? Samuel, el profeta Samuel, no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y aquel estaba bien desesperado. Dijo, ok, ya. ¿Qué tanto es? Traigan el sacrificio. Yo lo voy a cortar. Mató el sacrificio, acomodó la leña, puso como si él fuera el sacerdote. Pero había un problema. Él no era sacerdote. Él quería hacer las cosas. Hoy en día muchos se levantan queriendo ser sacerdotes y no lo son. No lo son. Y no estoy hablando del sacerdocio de la casa. Estoy hablando de hombres que se levantan diciendo que son pastores y no lo son. No lo son. ¿Quién hace el sacrificio? Y no lo respalda el Señor. No hay una unción, no hay un respaldo espiritual. Pueden acarrear gente, pero no hay un respaldo espiritual. Y una transformación en la vida de las personas no se lleva a cabo. Pudieran tener el mejor templo con aire acondicionado, con alfombra y traer las mejores corbatas y el mejor carro y la mejor palabra. Pero si no son llamados por Dios, solamente están usurpando un lugar. Y eso le pasó a Saúl. Saúl estaba usurpando el lugar de sacerdote. Y cuando llegó el sacerdote, que era el profeta Samuel, le dijo, Saúl, locamente has hecho. Es que nada más hice un sacrificio. ¿Qué malo hay en hacer un sacrificio? Bueno, en sí hacer el sacrificio no hay nada malo, pero a ti no te correspondía hacerlo. Tú no eras quien tenías que hacerlo. Tenías que haber esperado a que yo llegara. Tú no podías hacer el sacrificio porque hay sacerdote y soy yo. Y entonces el Señor habló por medio de Samuel y le dijo, Dios tiene preparado un hombre mejor que tú, con un corazón conforme al corazón de Jehová, y a él le dará tu reino. Y cuando Samuel se dio la vuelta, Saúl le agarró el manto y el manto se rasgó, le arrancó un pedazo al manto de Samuel. Y Samuel se volvió y le dijo, así el Señor hoy rasga tu reino, te rompe el reino, te arranca el reino y se lo va a dar a un hombre mejor que tú, que tiene su corazón conforme al corazón de Jehová. ¿Qué pasó? Estaba usurpando un lugar.
Es bueno hacer sacrificio a Dios. En aquel tiempo se hacían esa clase de sacrificios que terminaron cuando vino Cristo y ya no se hacen más sacrificios, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se hacían y Saúl se adelantó haciendo algo que no le correspondía hacer. Él pensaba que estaba bien. Ahora vamos a ver algo más inocente, ¿verdad? Algo más como que dijeran, ¿por qué? ¿Por qué? Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. Pensé que iba a ser breve y mira, ya se está acabando el tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. Mira lo que dice el capítulo 6. Amén. En aquel tiempo se habían robado el arca, se lo habían llevado los filisteos a Filistea. Y pasó algo tremendo. Se habían llevado el arca cargando, se la robaron por descuido del rey David, de Salomón, de Saúl. Se habían robado el arca y se la llevaron los filisteos. Y ellos tenían un templo donde tenían a uno llamado Dagón. Dagón era un hombre barbón, la imagen de un hombre barbón. Era un sireno, ¿verdad? Tenía patas de pescado, era una cola de pescado, como la de Rigo Tobar, y tenía cara de viejito con barba, y tenía un gorro como el del Papa, si usted lo ve, así como un pico de pescado, así. Ese era Dagón, ¿verdad? Por eso, cuando usted ve el gorro que a veces trae ahí Francisco, se da cuenta, ¿verdad? Que es una evocación de Dagón. Y Dagón era el dios de los filisteos, y cuando pusieron ahí el arca delante de Dagón, se fueron a dormir, y en la mañana, ¿sabes qué? Estaba ahí postrado Dagón, ¿verdad? Y luego empezaron a ver tumores en todas las personas, y alguien se asomaba ahí y miraba lo que había dentro del arca y se llenaba de tumores, y había ratones, una plaga de ratones, y no sabían qué hacer, Luego levantaron la estatua de Dagón y a la siguiente día lo hallaron mochado en pedazos, sus manos, sus pies, su cabeza delante del arca. Dios estaba diciendo: yo soy el único Dios, lo demás es palo, madera y piedra, ¿verdad? Y entonces dice que dijeron: vamos a agarrar unas vaquillas que acaban de dar a luz, que tuvieran becerros y estuvieran amamantando, vamos a amarrarlos a un carro nuevo de madera, vamos a poner ahí el arca del pacto y vamos a poner ahí, a manera de ofrenda, tumores de oro y ratones de oro, como una ofrenda de los tumores y los ratones que están en todo el pueblo de Filistea, y vamos a dejar que las vacas se vayan. Lo natural era que las vacas fueran a buscar sus becerros, porque encerraron a los becerros, pero soltaron a las vacas ya amarradas del carro, y Dios hizo que las vacas se dirigieran hacia Israel. Y cuando iban allá llegando a Israel, dice que lo vieron el arca que venía, y ahí en el capítulo 6, mira lo que dice, empezando, casi ya te dice todo el relato, ¿verdad? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. 30,000, imagínate cuánta gente, ni los que viven en cerritos, ¿verdad? Eran 30,000 aquellos, dice, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Ahí va David, traía un ejército, como 3 veces los habitantes de Cerritos, ¿verdad? 30,000. Y se pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, eran 2 personas, hijos de Abinadab, a donde había llegado ahí el arca, dice, guiaban el carro nuevo, era un carro nuevecito, lo habían acabado, último modelo, lo habían hecho de madera, ¿verdad? Para cargar el arca. Dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios
y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y eso quiere decir quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No, miedito, ¿verdad? Le dio miedo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Qué tremendo. Ahora, ¿cuántos saben por qué Dios? Mira, ahí va el arca, ¿verdad? Ya le habían sacado del carro de vacas, ahora era otro carro, un carro nuevo que había hecho David. Había llevado un ejército, 30,000 personas, y pusieron el arca en el carro nuevo con bueyes y lo llevaban. Y cuando iba bajando, los hijos de Aminadab, uno iba adelante, Ahío, y el otro iba atrás, Usa. Y de pronto el carro trastabilló, pisó una piedra o un hoyo, y entonces el arca se movía como que se iba a caer. Y Usa lo agarró para que no se cayera. ¿Eso es malo? ¿Qué hubieras hecho tú? También lo hubiera agarrado. También. Eso es de sentido común. Pero se les había olvidado que nadie podía tocar el arca. Es más, de los sacerdotes, nada más una familia podía tocar el arca. ¿Sabes quién eran? Los hijos de Coat. Nada más de la familia de Aarón eran los sacerdotes de sumo sacerdocio. Pero Aarón era de la tribu de Leví. Leví tenía varios hijos, ¿verdad? Uno de ellos era Aarón, era de Leví, y él era el sumo sacerdote. Nadie de otra linaje de Aarón, que no fuera Aarón, podía ser sumo sacerdote. ¿Ya me estás entendiendo? Los levitas eran muchos, pero Aarón era la línea sacerdotal de sumo sacerdote. Y también había una familia de hijo de Leví que se llamaba Coat. Los coatitas eran los únicos que podían tocar el arca. Eran los únicos que podían cargarla y no con la mano. Ellos tenían que haber fabricado unas varas de madera de acacia y forrada con oro. Porque el arca tenía 4 argollas, 2 de un lado, 2 del otro, y había 2 varas de oro, y ellos atravesaban las varas por los aros, una de un lado, otra del otro, y entre 4 la cargaban y la llevaban caminando. Esa era la forma, la manera que Dios le había dicho a Moisés: así tienes que hacerlo. Y Usa no era sacerdote. Y aunque fuera sacerdote, él no era de la casa de Coat. Así que, aunque parecía algo bonito, algo bueno, algo racional, algo correcto hacer, no era lo que Dios mandó. Y ese es el punto que yo quiero que hoy se grabe en tu corazón. Tal vez hay cosas que te parecen bonitas, correctas, que alaban a Dios o que tú estás glorificando a Dios en ello, pero no es lo que Dios mandó. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios mandó? ¿Qué es lo que Dios dijo? Bueno, está en la palabra. Y al respecto de dar y hablando de lo material, hay solamente 3 formas en que el Señor está mencionando, ¿verdad? Una es las ofrendas, otra es los diezmos y otra es las primicias. Las primicias al principio del año, ¿verdad? Ahora, podemos decir: ay, hermano, es que eso era simbólico. El diezmo también era simbólico, o es de la ley. Quiero decirte que cuando en los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ahí se manifiesta el espíritu de las primicias. Porque Caín llevó de su cosecha, pero no lo primero. Y Abel llevó de los primogénitos de su ganado
y lo más gordito, lo más escogido, lo mejor, porque las primicias deben de ser lo mejor. Y no debe ser, primero me lleno yo, primero pago esto, primero pago lo otro, primero pago mis deudas y luego traigo mis primicias. Ya no son primicias, ya son las lueguicias, ¿verdad? Luego de las segundicias, las tercericias, las cuartiricias, veintinicias, no sé cuántas, ¿verdad? Pero cuando entregamos las primicias, por pequeño que sea, cuando tu corazón dice, Señor, la primera hora de mi trabajo, yo gano 10 pesos la hora. Y estos 10 pesos, Señor, son la primera hora de mi trabajo en este año. Aquí están, Señor. Podrá alguien decir, son 10 pesos. Son tus primicias para Dios. Eso es lo mejor que tú le estás dando. Y es lo como dice Dios. Dios dice que así debe de ser. Y ya tocamos muchos puntos acerca de las primicias, ¿verdad? Que no solamente están en la ley, sino que están en la figura de la ofrenda de Abel. Amén. Los diezmos están en la ley también, pero antes de la ley están la figura de los diezmos en Abraham y están también en Jacob y están también en muchas partes de la Biblia antes de la ley. Amén. Antes de la ley. Y Abraham vivió, fíjate, porque dice la palabra del Señor, muchos no quieren aceptar esto. Muchos dicen, los dispensacionalistas, como peyorativamente, como insultando, ¿verdad? Pero la Biblia sí habla de dispensaciones. El apóstol Pablo dice que en la última dispensación, ¿verdad? En esa última dispensación se verá el Señor. Bueno, hay 7 dispensaciones. Y una de ellas, en el tiempo de Abraham, antes de la dispensación de la ley, se llama la dispensación de la promesa. Donde Dios le hace la promesa a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham es llamado el padre de la fe. Así que todo lo que es de Abraham es de la fe y es de la promesa. Y todo lo que viene de Moisés, ya Moisés está en la ley y es de las obras, ¿verdad? Y luego viene la gracia. La gracia exalta a Jesús, pero también ¿sabes a quién? A Abraham. Porque Jesús dice, yo soy el autor y el consumador de la fe. Y el mismo Señor Jesús dice, Abraham es el padre de la fe. Así que Jesús y Abraham son como un puente que pasa por encima de la ley. De la promesa a la gracia. De la gracia a la promesa. La salvación es una promesa y viene por gracia. Así que si tú crees, eres hijo de Abraham. Porque todos los que son de la fe son de la familia de Abraham. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y por medio de la fe tú vienes a Cristo. Así que hay una conexión entre Abraham y Jesucristo. Entre la promesa y la gracia, brincando por encima de la ley. La ley apareció para enseñarnos que estábamos perdidos. Amén. Pero hay una promesa. La promesa es Jesucristo. La salvación para el ser humano. Así que Abraham trajo primicias. Abraham trajo ofrendas. Abraham trajo diezmos. En el tiempo de Jesucristo, Jesús dice que muchas veces nosotros ofrendamos y diezmamos el eneldo, la canela, ¿verdad? Dice, y nos olvidamos ¿de qué? De la misericordia y de la justicia. Y dice el Señor Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Verdad? Así que todo es cuestión de la fe. Si usted tiene fe, Dios le va a bendecir. Y esta noche, amado, ya es el tiempo en el que vamos a terminar. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude a entender que debemos de hacer como dice Dios, no como nos imaginamos. Porque por ahí, cuando alguien dice, yo creo que es así, me imagino que es así, y ya sale una secta, ¿verdad? Ya yo creo que hay unas tablas del evangelio y de la ley que están en Utah, ahí en láminas de oro, y ya se hace mormón. Yo creo que somos los que vamos a hacer aquí en la tierra y que no hay cielo y que solamente 144,000 se van a ir al reino de los cielos y los demás nos vamos a quedar aquí y Jesús no, nos vamos directo con Jehová, somos los testigos de Jehová.
Y otros dicen, no, es que yo creo en San Francisco, en San Martín, en Santa María, en esto y en aquello, y ellos me van a ayudar a ser salvo. Y Dios dice que no. Uno es el Señor y el Salvador, y uno también es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor, entonces, hermano, entraremos en su voluntad. ¿Quiere estar en su voluntad? Sometámonos a la palabra de Dios. Estemos de pie esta noche para orar a nuestro Padre Celestial, glorificando su nombre precioso. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, porque nos has hablado fuerte y claro, Señor. Nos has hablado, Señor, al respecto de la manera en que tú estás buscando que nosotros seamos adorándote y glorificando tu precioso nombre. Esta noche, Señor, te honramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos alabanza, Señor, y te pedimos, Padre, pon en nuestro corazón la necesidad de sujetarnos a tu palabra, la necesidad de ser obedientes, Padre, la necesidad de conocer cuál es la forma, la manera, el método de agradar tu corazón, Señor, porque nuestro anhelo, Padre, agradar tu corazón, mientras hagamos, Señor, lo que nos parece bien, lo que nos imaginamos que es correcto, Padre, tal vez estamos solamente perdiendo el tiempo, pero si nosotros nos sujetamos a tu palabra, si conocemos tu palabra, si conocemos tu verdad, entonces vendrá el respaldo y la manifestación gloriosa de tu presencia sobre nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a darnos a ti, no solamente a dar lo nuestro, sino a darnos a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a honrar a Jehová con nuestros bienes, Señor. Que todo lo que tenemos te honre, que todo lo que somos te honre, que todo lo que sabemos te honre, Señor. ¿Y cómo te va a honrar? Cuando yo pongo todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que sé, lo pongo a disposición de ti, Padre. Esta noche, Señor, invoco tu presencia, invoco tu nombre. Levanta tus manos. Yo voy a invocar el nombre de Jesús. Padre, invoco el nombre de Jesús sobre cada uno de los que están aquí en esta hora, en este momento. Reciban, Señor, una unción especial, una unción poderosa, Padre. Se quebrante toda estructura que se había formado con antelación en su mente, en su corazón, en cuanto a la manera de agradarte. Ahora se desvanece la forma humana en la que pensábamos que te alabábamos haciendo eso, Padre. Y en este momento, por el poder del Espíritu Santo, viene la revelación de la manera, la forma adecuada en que tú planeaste, en que nosotros te demos honra a ti, Señor bendito. Y a partir de esta hora, a partir de este momento, lo que hagamos apegado a tu palabra traerá respaldo, traerá respuesta, traerá, Señor, un efecto espiritual en nuestra vida y en los que nos rodean, Señor, porque estaremos efectivamente llevando a cabo tu palabra, sujetándonos, Señor, a tu preciosa voluntad, no porque lo imaginamos o porque nos vino a la mente hacerlo, sino porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad de tu palabra para sujetarnos a ella y hacer conforme a lo que tú has mandado, conforme a lo que tú has hablado. Gracias, Señor, porque hoy ha venido una unción fresca, nueva y poderosa, y a partir de hoy, Señor, revelación de Dios, de la manera en que tú quieres que te alabemos, de la manera en que tú quieres que te agrademos, no por emoción, no por necesidad, Señor, sino de la manera en que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo recibo esa bendición, papá. Yo recibo esa bendición. La atesoro en mi corazón esta noche. Atesoro en mi corazón esta noche esta palabra, esta bendición, esta unción. Yo quiero participar del impartimiento de tu bendición sobre mi vida. Yo quiero participar el día de hoy de tu Espíritu Santo, de lo que tú estás compartiendo. No solamente palabras que se oyen con los oídos, sino una unción que llega a mi corazón, una unción poderosa que derriba la barrera, que rompe las tinieblas, que rompe las ataduras, que rompe la cadena de la costumbre y comienza a ser nueva una vida interna en mi ser. Gracias, Señor, porque enciendes el fuego de tu Espíritu en mi corazón
corazón y ya no puedo ser el mismo. Ahora soy renovado, ahora soy bendecido, ahora tengo la revelación, ahora me levanto con certidumbre, no haciendo a ciegas palpando, sino con certeza, con conocimiento, con revelación. Me levanto para agradarte y bendecir tu nombre santo y precioso. Gracias, Dios, en el nombre maravilloso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo. Santo, santo, aleluya. Te alabamos, Señor, te damos gloria. Aleluya, aleluya. Los corazones ahora están ardiendo con fuego en su interior. Hay corazones ardiendo ahora. Estás sintiendo fuego. Estás sintiendo el fuego. Fuego de gozo, fuego de alegría, fuego de unción que está viniendo sobre tu vida. Más que palabra, más que un mensaje, viene una unción poderosa sobre tu vida. Te está llenando a tu corazón. Si se estaba apagando, ahora se enciende, ahora se aviva. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te levanta fortalecido, te levanta crecido, edificado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora tus palabras son sabias, ahora tus pensamientos son correctos, ahora te levanta con la visión del Señor, con los pensamientos de Cristo en tu corazón, con la palabra del Rey viviente. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gracias al Señor. Y en esta hora aprovechamos para despedirnos de la señal de Radio Reino Cerritos y también de la página Familia Betel Cerritos de Facebook. Que Dios les bendiga y les guarde siempre en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesús. Amén.